Muy buenos días, mi nombre es Ignacio Smith Montaño Callejas, esperando que ustedes y toda su familia se encuentren bien de salud en este periodo de pandemia. Quiero darles la bienvenida al 13º Congreso Sochún 2020 Full Online. En esta oportunidad voy a presentar Aprenda a reconocer una cardiopatía fetal cono truncal. Las cardiopatías fetales conotruncales son 5: la transposición de grandes arterias, el complejo Fallot, el tronco arterioso persistente, la doble salida del ventrículo derecho y la transposición corregida de grandes arterias. La transposición de grandes arterias es una cardiopatía congénita cianótica más frecuente en el recién nacido, representa el 70% de las cardiopatías congénitas cianóticas y existe una discordancia ventrículo-arterial. La transposición de grandes arterias se presenta en uno de 5.000 nacimientos. La transposición de grandes arterias, como ya mencionamos, es una discordancia ventricular-arterial de tal manera que del ventrículo derecho emerge la arteria aorta con sangre poco oxigenada y va a ir hacia el cuerpo para devolverse nuevamente a través de la aurícula derecha a través del drenaje venoso sistémico a la aurícula derecha. Y del ventrículo izquierdo va a emerger la arteria pulmonar con sangre oxigenada para ir nuevamente a oxigenarse, a reoxigenarse a los pulmones. De tal manera que en el momento del parto, posterior al cierre de los cortocircuitos fisiológicos del foramen oval y del ducto arterioso, se va a producir un distrés respiratorio severo, va a existir una hipoxia severa, va a existir una acidosis y va a haber un colapso cardiocirculatorio y si no se hace ningún tipo de tratamiento se va a producir la muerte. Sin tratamiento, el 30% va a morir en la primera semana de vida, el 50% muere dentro del primer mes de vida y el 70% muere durante los primeros 6 meses. Y el 90% muere dentro del primer año de vida. Con cirugía, la sobrevida a corto y a mediano plazo es muy buena, es más de un 85%. Acá tenemos una pieza anatómica de una transposición de grandes arterias, donde vemos que del ventrículo derecho emerge la aorta y dando su tronco supraórtico, y del ventrículo posterior del ventrículo izquierdo emerge la pulmonar. Los grandes vasos están transpuestos. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos? El diagnóstico de la transposición de grandes arterias es factible realizarlo durante la ecografía morfológica 21-24 y se tiene que hacer con los 5 cortes de Jäger. Y vamos a ver que tiene un corte 4 cámaras normal. Puede ser a veces un ventrículo derecho dilatado. No hay el cruce de los grandes vasos. La salida de los grandes vasos está en paralelo. Es decir, está como en signo de cañón de escopeta. En la imagen de 3 vasos vamos a ver ausencia de uno de ellos y por lo tanto va a haber solamente 2 vasos, como por ejemplo vemos acá en esta figura. Los criterios diagnósticos: hay que determinar que la aorta salga del ventrículo derecho y que la pulmonar emerja del ventrículo izquierdo y salen en paralelo, lado a lado, la aorta anterior y la pulmonar posterior. Hay que diferenciar que la arteria pulmonar se va a bifurcar inmediatamente después de su válvula semilunar. No existe el cruce en 90 grados. Y reconocemos a la aorta porque va a dar sus troncos subaórticos a nivel distal. Entonces, no existe el cruce de los grandes vasos, hay una salida de las grandes arterias en paralelo, el corte de 4 cámaras es normal y en el corte de 3 vasos van a haber 2 vasos, la aorta, la cava y la tráquea. Este es el famoso signo de la patineta. Acá nuevamente imágenes: aorta anterior, pulmonar posterior, aorta anterior, pulmonar posterior que se bifurca. Acá vemos aplicando el Doppler color los grandes vasos en paralelo lado a lado. Estas son imágenes donde vemos una transposición de grandes arterias, donde la arteria pulmonar emerge del ventrículo izquierdo y inmediatamente se va hacia posterior y se bifurca inmediatamente después de
válvula semilunar. En el corte de 3 vasos tráquea, el signo de la patineta, 2 vasos. En el corte de 3 vasos solamente vemos 2 vasos, aorta, cava y tráquea. Acá vemos la imagen, 2 vasos en paralelo, y por último acá nuevamente otra vez vemos un corte de 4 cámaras, y del ventrículo posterior se observa acá en esta imagen la arteria pulmonar que se bifurca inmediatamente distal, o sea, lo más próximo a su válvula semilunar. Entonces tenemos el signo clásico, que es el signo del cañón de escopeta, donde se ven 2 vasos en paralelos lado a lado, la aorta anterior y la pulmonar posterior. Acá podemos ver claramente que del ventrículo anterior emerge la aorta y del ventrículo posterior emerge la pulmonar. Nosotros en el Congreso del año 2016 presentamos 2 casos. Uno fue diagnosticado en el screening 21-24 y el otro fue diagnosticado en la ecocardiografía fetal a las 27-28 semanas. Y acá podemos ver que en esta imagen es el primer caso, corte de 4 cámaras normal. Vemos ahí el foramen oval amplio, y cuando ya vamos a evaluar los tractos de salida, vemos que inmediatamente del ventrículo posterior, del ventrículo izquierdo emerge la arteria pulmonar y del ventrículo derecho la aorta. Y acá vemos que además que este caso tenía una CIB perimembranosa. Entonces vemos acá los grandes vasos lado a lado, estamos frente a una transposición de grandes arterias. Acá podemos ver aorta anterior, la aorta anterior y la pulmonar posterior que se bifurca inmediatamente. Entonces, recordar que las cardiopatías conotruncales tienen un corte 4 cámaras normal, excepto la transposición de grandes arterias corregida. Acá estamos frente a una transposición de grandes arterias donde vemos un corte 4 cámaras normal. Acá está el signo del cañón de escopeta, y en el corte de 3 vasos solamente 2 vasos. Entonces, vemos acá la imagen de transposición de grandes arterias, aorta anterior, pulmonar posterior. Y este es el otro caso que fue el segundo caso diagnosticado, vino a la 21-24 y la evaluación de la ecografía 21-24, la evaluación del corazón fue insuficiente y se citó para una reevaluación. Le realizamos una ecocardiografía fetal a las 27-28 semanas y vimos y evaluamos esto, que del ventrículo izquierdo emerge la pulmonar y, como les mencionaba anteriormente, se bifurca inmediatamente y se va hacia posterior. Acá vemos que de este ventrículo posterior emerge la pulmonar. Y acá vemos que en el corte 4 cámaras es normal. Acá vemos claramente cómo del ventrículo izquierdo emerge la pulmonar y se bifurca. Este es un corte 4 cámaras lateral. Vemos nuevamente cómo la pulmonar se va inmediatamente emergiendo del ventrículo izquierdo, se va hacia posterior. Y acá vemos completo la evaluación. Entonces vemos corte de 4 cámaras, las válvulas se mueven libremente, y al tratar de obtener los tractos de salida, vemos que este primer vaso se bifurca inmediatamente, por lo tanto es la pulmonar emergiendo del ventrículo izquierdo. Y si seguimos tratando de sacar el cruce 90 grados, no existe el cruce 90 grados, y vamos a ver que este ventrículo anterior, vamos a ver que van a ser un vaso recto que va de anterior a posterior, y que dando acá, ya cuando se sube hacia el mediastino superior, en el corte de 3 vasos tráquea solamente vemos aorta, cava, tráquea. No se ve la pulmonar porque está detrás de la aorta. Entonces, en 4 cámaras, tiene un foramen oval permeable y tiene además, en el corte de 3 vasos tráquea, flujo anterógrado a nivel se ve el arco aórtico, la cava y la tráquea. No existe, no se ve la pulmonar, porque como mencioné, está por detrás de la aorta, porque está en paralelo. Este es un caso, un tercer caso que tenía el corte 4 cámaras normal, que vino a la ecografía de 16 semanas, 4 cámaras normal, se interpretó como este vaso que emerge del ventrículo posterior, se interpretó como la aorta, y este vaso que aparentemente salía del ventrículo derecho se interpretó como la pulmonar. Esto fue un falso negativo a las 16 más 4 semanas. Cuando llegó a la eco 21-24, lo que vamos a observar es lo siguiente: vemos un corte de 4 cámaras, normal, se ve el corte 4 normal, pero
en el corte de 5 cámaras y vemos que está alterado, vamos a ver que la que emerge del ventrículo izquierdo es la pulmonar. Por lo tanto, era una transposición de grandes arterias. Acá podemos ver claramente los vasos lado a lado, aorta anterior, pulmonar posterior. Acá se ven las válvulas semilunares lado a lado. Este fue un caso que se rescató a las 21 a 24 semanas. Acá vemos lo mismo, el signo de cañón de escopeta, los dos vasos lado a lado, existe flujo anterógrado tanto en la aorta como en la pulmonar. Acá impresionaba que se iba hacia de izquierda a derecha, pero fíjense acá cómo la pulmonar se va un poco hacia anterior y nuevamente se dirige hacia posterior y da sus ramas. Y desde este ventrículo anterior vemos este vaso que es recto y que no se bifurca, por lo tanto esta es la aorta, que está anterior, está transpuesta. Y en el corte de 3 vasos, acá vemos claramente, en el corte de 3 vasos tráquea, vamos a ver claramente acá 2 vasos, ¿no? La aorta con su flujo anterógrado, la cava, la tráquea. No vemos la arteria pulmonar porque está por detrás, está posterior a la aorta porque está transpuesta. Por lo tanto, esto es un signo clásico. En la transposición de grandes arterias, en vez de ver 3 vasos, vamos a ver 2 vasos en el corte de 3 vasos tráquea. Nuevamente acá, transposición de grandes arterias, mismo caso, vemos flujo anterógrado en el arco aórtico, y acá este es un nuevo caso que fue evaluado por un colega que sospechó de transposición de grandes arterias, me llamó inmediatamente y entre los dos confirmamos que se trataba de una transposición de grandes arterias, donde ustedes ven acá grandes vasos lado a lado. También este fue un falso negativo en la eco 21-24 y se rescató a las 27 semanas. Nuevamente, los dos vasos lado a lado. Este es un nuevo caso, igual, de una colega que sospechó de transposición de grandes arterias, la envió para una ecocardiografía fetal, donde vemos acá el feto está en presentación cefálica con el dorso a la derecha, y se ve claramente que el feto tiene un corte de 4 cámaras normal. Cuando vamos a evaluar los tractos de salida, vamos a ver nuevamente lo mismo, el signo en cañón de escopeta, dos vasos que emergen lado a lado, en paralelo, la pulmonar del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho. Están en paralelo, están lado a lado. Ahí se puede ver el famoso signo de la patineta, aorta, cava y tráquea. Este es otro caso de transposición de grandes arterias, ¿no? Y también esta paciente tenía un corte de 4 cámaras normal, que eso es importante recordar en este tipo de cardiopatías. Acá se ve el signo de la patineta con flujo anterógrado en el arco aórtico, cava y la tráquea. Otro caso, que un colega la evalúa a las 21 a 24 semanas y sospecha que existe una comunicación interventricular, existe alteración en los tractos de salida y 3 vasos tráquea alterados. La envía con esa sospecha y la evaluamos y vemos inmediatamente que acá existe en el corte de 3 vasos tráquea, está alterado, solamente vemos 2 vasos, y acá podemos ver que se observa el famoso signo del cañón de escopeta, 2 vasos en paralelo lado a lado. Acá vemos al Doppler color, cómo los 2 vasos emergen en paralelo, transpuestos, ¿no? Nuevamente acá podemos ver que existe aorta emergiendo del ventrículo anterior y la pulmonar del ventrículo posterior, y en el corte de 3 vasos tráquea 2 vasos con flujo anterógrado. Nuevamente imágenes en paralelo, hay flujo anterógrado en ambos, y en el corte de 3 vasos, acá se ve claramente el signo de la patineta donde existe el arco aórtico, cava, tráquea, no se ve la pulmonar. Acá se ve claramente el corte de 3 vasos tráquea, 2 vasos. Y este clásico signo del signo del cañón de escopeta, aorta anterior, pulmonar posterior. Nuevamente, ahí, y acá vemos como del ventrículo izquierdo está emergiendo la pulmonar y se bifurca inmediatamente. Y acá en volumen ST, cómo estos vasos salen en paralelo lado a lado. Podemos decir que la transposición de grandes arterias, el 20% de estos niños van a presentar un foramen oval restrictivo, y eso va a determinar una hipoxia severa y acidosis después del parto, porque se van a cerrar los cortocircuitos, el foramen oval y también el ductus arterioso.
Entonces, esto se convierte en una situación crítica, por lo tanto, hay que realizar una ateoseptostomía para evitar el paso, para permitir el paso de sangre oxigenada a la circulación sistémica y que no se produzca una hipoxia severa y evitar que se produzca acidosis. Entonces, la ateoseptostomía consiste en colocar un balón a través del cordón umbilical, es una urgencia, el neonatólogo va a colocar un catéter balón y va a introducir por la vena umbilical, vena cava inferior, llega a la aurícula derecha, pasa a la aurícula izquierda y de ahí va a producir una perforación o va a ampliar el foramen oval, permitiendo la oxigenación eh, para estabilizar al bebé para que después llegue a la cirugía. Los niños con transposición, una vez que nacen, hay que infundir prostaglandinas, hay que hacer la tetratomía y después preparar para hacer el switch arterial. Esto se realiza entre los 7 a 10 primeros días de vida. Y esta es una cirugía en el Hospital Roberto de Río de una transposición de grandes arterias, donde vemos acá que de este ventrículo anterior emerge la aorta. No se ve la arteria pulmonar porque está transpuesta. Acá que vemos claramente que este es el BD, que emerge acá la aorta. Esta es la aorta y la pulmonar está por detrás, o sea, está en paralelo. Acá están en plena intervención. Son cirugías largas con circulación extracorpórea. Podemos decir que el diagnóstico prenatal de la transposición de grandes arterias contribuye a un mejor manejo postnatal del neonato y mejora la supervivencia quirúrgica. La transposición de grandes arterias es la cardiopatía menos diagnosticada en la eco morfológica de 21 a 24. A nivel mundial, el diagnóstico es solamente el 20%. Y esto es debido a que esta es una cardiopatía, no se asocia a anomalías cromosómicas y tampoco o muy pocas veces se asocia a anomalías extracardíacas. La cirugía es correctora y tiene una supervivencia infantil más del 90%.